con el doctor Arnoldo Kraus, médico, escritor, miembro del Colegio de Bioética. Y bueno, frente a estas decisiones que se toman en momentos en donde, bueno, pues ocurren cosas como las que describí en el bloque anterior. Gracias, Arnoldo, por tomarme la comunicación para CNN. Bienvenido en este programa. Gracias, Carmen, mucho gusto en encontrarte otra vez. Gracias, igualmente, Arnoldo, como siempre, un gusto estar contigo en un momento como este, doctor. Bueno, ya mencioné que hay un documento que ha generado polémica, esta guía de asignación de recursos de medicina crítica en México, en el entendido de que se trata ya de un borrador. Bueno, dejemos que hay una discusión abierta. Déjame preguntarte a ti, como especialista en bioética, ¿cuáles son las consideraciones que debe tomar un Estado, un hospital, un grupo médico, cuando hay que decidir entre a quién y quién hay que atender? Bueno, nada más un mínimo comentario previo. Las pandemias o epidemias generalizadas retan al Estado, lo retan profundamente. No lo retan hoy, sino que es un recuento de lo que ha sucedido en cuanto a salud, no hoy, no ayer, años atrás. Ese es un inmenso reto el que tiene que confrontar el gobierno actual ante un sistema de salud que no estaba habilitado para resolver crisis como esta. En situaciones tan críticas como la que ahora vivimos, tú ya comentaste que pronto entraremos a la fase 3, la respuesta del Estado en salud debe ser lo más pronta posible, lo más eficaz posible y tratando de distribuir los recursos que tenga, lo cual será muy complicado por lo que decía, el sistema de salud en México es pobre, depauperado de años y décadas atrás. Entonces nos encontramos en un momento sumamente crítico, que es de lo que tú quieres hablar, Carmen. Cómo confrontar la epidemia en estados como el de hoy, como el que será peor seguramente mañana, espero equivocarme, cuando no hay suficientes recursos para 110, 120 millones de personas. Y esto, Arnoldo Kraus, que hablamos para México, aplica para muchos otros países del mundo, con circunstancias distintas cada una de las naciones, pero al final, tú lo dices con mucha claridad, esta crisis, esta pandemia está retando a los estados del planeta al final de cuentas, y las consideraciones que se tengan que hacer, bueno, van en el mismo circuito de cosas. Preguntarnos por qué llegamos a esta pauperización de los servicios públicos de salud en el mundo y en países como México, pues esa es la gran pregunta que tendremos que responder. Pero estando en el aquí y el ahora, cuando sabemos, se puede anticipar que no habrá recursos suficientes para un fenómeno extendido de contagios. No lo sabía antes de la pandemia, pues no lo sabrá ahora en el proceso de la pandemia. ¿Cuáles son los elementos que hay que poner a la mesa en materia ética, médica, filosófica? ¿Cuáles son los ingredientes para tomar decisiones cuando hay una cama y muchos pacientes? Bien, como dices, Carmen, en el aquí y ahora, hoy, mañana, veremos con qué contamos. Lo más importante, y es fragmentos esenciales del documento al cual hiciste alusión hace un momento, es la necesidad de hacer lo que se llama triaje en español, que proviene del famoso triage, en francés, que implica en situaciones de emergencias, llámense guerras o llámense pandemias como la actual, el reto que se tiene que resolver es qué hacer cuando se han saturado los servicios de un hospital, de urgencias o del hospital en general. ¿Qué hacer? ¿A quién escoger? Son preguntas sumamente complicadas. Nos gustaría, por supuesto, pensar en sistemas de salud maravillosos como los de Finlandia o Suecia, en donde prácticamente todos tienen cabida. En México no la tienen hoy, lamento repetir, tampoco ayer ni antier. El fenómeno triaje, seleccionar es muy, muy, muy complicado. No sé, a pesar de lo que el documento intenta explicar, si tengamos la capacidad de hacerlo. Esto significa escoger quién es la persona más adecuada de las 10 personas que están en urgencias necesitando, urgiendo un servicio, quiénes son los que tienen realmente mayores posibilidades de sobrevivir, o quiénes son, pensando en palabras de la ética médica, Carmen, una es justicia, la otra es beneficencia, es decir, quiénes se van a beneficiar y cómo aplicar la justicia para que puedan la mayoría acceder y quienes no son candidatos a esto. Es un fenómeno complicadísimo.
Esto sucede todo el tiempo también en todo el mundo. Para irme nada más con un ejemplo que es adecuado, en las salas de urgencias de Estados Unidos siempre quedan atrás, y no hablo de esta pandemia, los negros, los latinos, las personas que tienen SIDA o los muy viejos. Es decir, se escoge a quienes atender porque no alcanza los recursos. Ahora estamos hablando de recursos médicos. Confrontar estos problemas cuando hay escasez de recursos, como es nuestra realidad, es complicadísimo. El documento puede parecer bueno, puede parecer malo, hay muchas líneas que deben releerse, pero lo que nos invita a pensar a médicos y no médicos es qué es lo que sucederá hoy, por supuesto, cuando no se pueden distribuir las ayudas a todo el mundo, y qué debe de suceder mañana. Quiero pensar que golpes tan brutales como la pandemia deben de sembrar ideas adecuadas y modificar conductas equivocadas. Aquí, Carmen, también voy a utilizar un término que no gusta, pero lo que se va a hacer en las salas de terapia y en las salas de urgencias, y seguramente ya se está haciendo, porque hemos visto lo que ha pasado en Tijuana y en Monclova, es regresar a esto que se llama darwinismo social, es decir, escoger quienes, según su historia, su presente y su futuro, merecen vivir. Yo no digo merecen vivir, no es una palabra de Arnoldo, es lo que hemos aprendido a través de la historia. Esa cuestión, el darwinismo social, escoger entre los que tienen una mejor carga genética, un mejor presente, una posibilidad de futuro, y discriminar a los que no están en esos niveles, es algo muy complicado, Carmen, y la complejidad empieza porque no es fácil en un santiamén decidir quién es el más apto, quién lo merece y quién no lo merece. El ejemplo que más buscan y preguntan y me han cuestionado es ¿qué hacer con un respirador si solo hay un respirador para dos personas? Una tiene 70 años y el otro tiene 30 años. De acuerdo a las posibilidades de supervivencia, por supuesto son mucho mayores en el de 30 años. El de 70 años le quedarán una década, década y media. Lo que hay que ahí tratar de saber es cómo es la historia y el presente de la persona de 30 años y cómo es la de 70 años. Quizás la persona de 70 años tiene una gran historia y un gran compromiso social, gran compromiso humano, filántropo, altruista. Y quizás el de 30 años, aquí viene el problema de darwinismo social, es adicto a drogas, ha golpeado o ha estado en la cárcel. No, quiero decir, Carmen, pero esas consideraciones son de otra naturaleza, porque imagínate si tú colocas a los médicos en una circunstancia de darwinismo, como dices, pues es una cosa bárbara. En todo caso, lo que se esperaría son directrices médicas técnicamente solventes respecto a la viabilidad de las horas, de los años vida que se puedan considerar entre una persona y la otra. Todas las demás consideraciones tendrían que estar hechas a un lado de cualquier tipo. En cuanto al intubar a un paciente, sí te gustaría acercarte a la persona de 30 años más que a la de 70. Si el de 30 años ha sido un golpeador y ha sido un violador, y el de 70 años ha sido una persona que ha entregado parte de su vida a la sociedad, ¿con quién te inclinas? Arnoldo, pero ¿quién decide eso? El tema es quién decide una cosa de ese calibre. Bueno, ahí viene el gran problema. No se le puede exigir a los médicos que resuelvan con claridad. En estas circunstancias, Carmen, 1 más 1 no es 2. ¿Qué quiero decir con eso? No se puede hacer una receta generalizada en cuanto al triage. No se puede, es muy complicado, porque no sabes un poco de la vida de cada quien. En abuela pluma, a bote pronto, escoges al más joven. Eso es éticamente correcto, eso es, en cuanto a la justicia, es correcto. No tengo la respuesta, Carmen. Pues ese es el debate abierto, sin duda, doctor. Seguiremos hablando, si me lo permites. Te aprecio mucho que hayas estado estos minutos iniciales, pues para escucharte en esta discusión. En el caso mexicano, bueno, lo que hay es ahora un borrador de una guía bioética. Veremos qué es lo que determina el Consejo General de Salud, que es el ente del Estado mexicano, donde se están tomando las decisiones de esta pandemia que estamos viviendo en el mundo. Así que seguiremos hablando, doctor Kraus. Gracias por tomarme la comunicación. Gracias, Carmen. Un abrazo. Gracias.
Gracias igualmente, Arnoldo Kraus. Bueno, pues debate abierto al respecto de cómo debe formularse el conjunto de criterios necesarios para esto. Déjeme hacer una pausa y después de la pausa le conté que teníamos también invitado al doctor Federico Rebollo. Él es tanatólogo, él es maestro en bioética. Bueno, vamos a ver otro ángulo de las cosas, de esto que desde luego es de enorme importancia pues para el mundo. No hay que darle vuelta, este es un fenómeno que se está presentando en diferentes países del mundo. Los que no tienen un sistema hospitalario médico suficiente para enfrentar una circunstancia como la que estamos viviendo con este COVID-19 en este 2020.